La sabiduría que proviene a través de la palabra es la sabiduría por la cual la persona vive. Amén. Yo soy sabio y aprendo a ser sabio a través de lo que yo conozco y entiendo que es la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere. En el caso de Salomón, Salomón no estaba pidiendo sabiduría para él vivir. Él estaba pidiendo sabiduría para gobernar. Y es completamente diferente. Amén. Porque cómo se debe gobernar, no todo está escrito aquí. Amén. Porque los gobiernos están sujetos a realidades, a cosas. Entonces, claramente, Dios le dio una sabiduría que él no puede adquirir con la palabra. Amén. Porque la sabiduría que está en la palabra es para practicarla una vida personal. Amén. Lo único que está escrito para los reyes era que le hicieran una copia y estudiaran ahí para que hicieran conforme lo que Dios mandó. Amén. Procurar justicia, pero había cosas que no todo estaba especificado, no todas las acciones. Tanto así que vinieron 2 mujeres con un niño. ¿De dónde está eso en la palabra? No está eso. ¿Cómo Salomón iba a resolver ese problema? En la palabra no encontrar eso. Por lo tanto, Dios tiene que darle una sabiduría extra. La sabiduría que Dios le dio a los 2 hombres que escogió para que hicieran todos los artefactos del tabernáculo, es una sabiduría que no estaba en la palabra. A mí porque recién la Torah estaba escribiendo. Entonces, esa capacidad que Dios les dio a ellos para poder hacer todos los tipos que había que hacer, todos los ornamentos y todo, fue una sabiduría extra. Esa es una sabiduría, un don especial. Ya eso es una capacidad. Llamémoslo un don. Amén. Que, o sea, hay diferentes tipos de sabiduría. Claro. Se da sabiduría que Pero nos da a nosotros. Pero la sabiduría principal a la cual nos habla Salomón y la que nos habla la Biblia es el temor a Dios. Es el principio fundamental de la sabiduría. Claro. Recuerde, la sabiduría que da la palabra es para la persona viva en armonía con la voluntad de Dios. Esa sabiduría que se adquiere en la palabra. Cómo yo conozco qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que yo viva. Para conmigo mismo, y para con mi prójimo y para con Él. Amén. ¿Sabe por qué le pregunto, pastor? Sí. Porque siempre usted menciona que debemos orar por la nación y también está escrito, ¿no? Amén. Entonces, cuando uno pide sabiduría, o sea, me vino a la cabeza, o sea, ¿Sabiduría para quién? presidentes, o sea, para los presidentes, los gobernadores, entonces tendría que ser una sabiduría especial de Dios, ¿no es cierto? Para gobernar las naciones. Fíjese que como son, yo no sé si son naciones que son gobernantes que son creyentes o no. Yo no pido sabiduría para ellos en el sentido que pidió Salomón. Yo lo que pido a Dios, en el caso de ellos, es que Dios tenga misericordia de ellos, ponga temor de Dios en ellos y que Dios les revele justicia, les enseñe a hacer justicia, a hacer lo que es justo. Amén. Porque claramente ellos no están en la condición de Salomón. ¿Amén? ¿Entiende? Puede ser que ni crean en Dios. Vamos, usted imagina, si usted vive en la India, donde los gobernantes no practican el cristianismo, tal vez muchos de ellos, algunos tal vez, amén, sino que todos practican la idolatría, la religión de su país, o si usted va a la China, amén, ¿qué tipo de sabiduría pedir para ellos? Pero lo que hay que pedir es que Dios, en su misericordia, ponga temor de Dios en ellos, que los guíe a que sean justos, que hagan justicia, que practiquen la justicia, amén. Pero en el caso de Salomón es completamente diferente, amén. Entonces, uno también pide a las autoridades de acuerdo a la nación que uno vive. Yo no puedo pedir para todas las naciones, pues sería ilógico. Yo no puedo pedir que Dios obre en todas las naciones, porque yo pido para la nación que yo vivo, para el estado que vivo, para la ciudad que vivo, pido por el alcalde, pido que Dios tenga misericordia de él, que Dios lo guíe, amén, que Dios lo ilumine, finalmente que Dios se le revele a él, amén. Porque cuando yo le digo esto, porque si vemos globalmente, hay una parte en la palabra que dice que oremos por los que están siendo maltratados, por él. Entonces, si uno ve globalmente, hay muchos lugares donde están pasando estas cosas. Amén. Y a veces son mismos creyentes que están sufriendo. Mire, yo voy a decir una cosa. La Biblia cuando habla de que nosotros
suframos con el que sufre y nos gocemos con el que se alegra, que oremos por los presos, que oremos por los enfermos, está hablando de la congregación de Dios. No está hablando de todo el mundo. Amén. Eso es lo que se ha sacado. Cuando Pablo hablaba de visitar a los presos, está hablando de los quienes, de los que estaban presos por causa de la palabra, de los que estaban presos por causa del testimonio, de los que estaban enfermos, que eran creyentes. Amén. De los que estaban sufriendo persecución, que eran creyentes, no por el mundo. Voy yo a orar por alguien que está siendo perseguido y que está siendo un malvado. Eso no, Dios no me manda a hacer eso a mí. Amén. Primeramente hay que orar es por la congregación. Por eso, y esa es mi identidad. Mi identidad es el pueblo de Dios. Yo oro por Israel, pero no en el sentido de Israel, el que está allá en Jerusalén, el que está allá en la Tierra Santa, el que está allá en el Estado de Israel. Oro por Israel que Dios está formando, que Dios está llamando, que Dios está levantando. Por ellos oro. ¿Ven? Yo no oro por todo el mundo. Pido a Dios que tenga misericordia por la gente que vive en este edificio, por la gente que vive aquí en esta comunidad. Que Dios tenga misericordia de ellos y conceda que Dios haga resplandecer el rostro de nuestro Señor sobre sus vidas. Pero yo no puedo ponerme a pedir para que Dios les resuelva el problema a todo el mundo. Es que la oración no es pedir que les resuelva el problema a nadie. La oración es que pedir que ellos vengan al conocimiento que nosotros tenemos. Ese es el punto. Pero, porque dice en una parte de la palabra que hace mucho tiempo estamos estudiando. Pero si usted ora porque Dios sane a todos los que tienen cáncer, a todos los que Dios libere a todos los que están presos, claramente es una oración que no es consecuente. Amén. No es consecuente con la verdad. Tal vez es consecuente con la realidad que se ha formado, pero no con la verdad. La verdad es que a menos que yo conozca un caso específico de una persona, yo voy y que Dios me permita conocer el caso, vamos, un amigo que está enfermo, un familiar que está enfermo, de alguien, y voy allá, pues oro por esa persona y le pido a Dios que tenga misericordia de esa persona y todo. A veces, por alguna razón, Dios me doy cuenta del sufrimiento de alguien y oro por esa persona. Amén. Pero no estoy orando por todos los que tienen cáncer. Porque es inconsecuente. O sea, Dios no lo va a hacer. Dios no va a sanar a todos los que tienen cáncer. Amén. Ahora, que Dios tenga misericordia de aquellos que padecen esa enfermedad. Entonces, ahí recurrimos es a la misericordia de Dios. Dios, ten misericordia de aquellos que sufren. Ten misericordia. Yo sí oro por aquellos que sufren violencia, por aquellos que sufren injusticia. Ten misericordia de ellos, fortalécelos, guíalos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito para con ellos. Porque todo es de Dios, no soy yo. Porque yo puedo caer en el humanismo. ¿Sí me entiende? Y en el humanismo yo quiero que todo el mundo se salve, que todo el mundo se sane, que todo el mundo viva feliz. Pero es que la cosa no es pedir, mire, yo le digo esto, la cosa no es pedir para que todos los que están presos salgan. Porque sería injusto, porque el que dice que hace aquí algo tiene que pagar las consecuencias. Pero es un deseo que uno le pone a Dios, que vengan al arrepentimiento, que conozcan de la palabra, que Dios mande gente a ese lugar y que puedan sus ojos ser abiertos. O sea, porque en una parte que le estoy diciendo, hace mucho tiempo que estuvimos en una clase aquí, decía que aún que oremos por eso, que ni siquiera sabemos nosotros que van a venir, pero ya Dios sabe quiénes son. O sea, dentro de ellos pueden haber muchos. Mire, un caso que yo no sabía, alguien me hizo escuchar acerca de una persona. Entonces, se levantó la oración y yo decía, Señor, o sea, otra vez tenía que hacerlo, y después era un drogadicto. Y yo no sabía que dentro de la familia mía, que es lejana, había una persona que estaba viviendo esa consecuencia. Y una prima me llamó hace días, que no tenemos comunicación, y me dice, Cristina, me dice, te quiero decir un testimonio que ha pasado. Que mi hermano estaba por tantos años en la drogadicción, y ha recibido a Dios, y todos están alegres. O sea, es una acción de, Señor, como usted dice, ten misericordia de los que están atrapados en las cárceles. Esa oración está bien, o sea, la oración. No pedir que sean, porque no puedo, ni yo sé que se pero se acostumbra a hacer eso. Se lo digo porque yo lo he oído. Amén. Lo que yo, no, es nuestro deber orar por las almas. Es nuestro deber orar porque que Dios tenga misericordia de las almas, de las naciones, para tener conocimiento. Pero de eso a orar por el bienestar de todo el mundo es diferente. ¿Amén? Entonces ya no. Ahora que claramente uno no sabe quién va a venir, uno no sabe quién va a traer.
pero sí hay que orar por Israel. Que- Cuando tú oras por Israel, está orando por todos aquellos que serán llamados. Amén. Está clamando por su ellos. pueblo escogido de Amén. Dios. Cuando tú oras por la paz de Jerusalén, está orando por la paz del pueblo de Dios. Entonces, claramente, ahora en cuanto a la humanidad, los que oramos a Dios por misericordia, para que Dios los traiga al arrepentimiento, para que Dios abra los corazones, para que Dios levante siervos que prediquen con poder, que prediquen con autoridad, que prediquen con verdad, con corazón sincero, para que esas almas vengan realmente. Amén. Entonces, aun cuando oramos por la iglesia, hay que orar por gente que realmente tenga corazón honesto para con Dios. Amén. Y aun si Dios quiere, puede usar a cualquiera, aun cuando después no alcance su salvación del mismo, pero en su propósito Dios lo puede usar. Amén. Y también lo que usted había dicho una vez en nuestra oración, o cuando vayamos a orar, por ejemplo, todos estos sucesos que han pasado o que están pasando con referente a la persecución aún todavía de los cristianos estos, que el Señor más bien, que la oración sea el Señor le dé las fuerzas a que ellos soporten. Amén. ¿Por qué? Porque me hizo acordar un tiempo atrás donde hubo una comunidad allá en China, de chinos creyentes, que ellos fueron unas personas de aquí a Estados Unidos y le preguntaron, o sea, de qué deseaban ellos, qué querían decirle a la comunidad de cristianos aquí en Occidente. Y ellos le decían, ¿qué quiere? Para que le manden alguna ayuda, para que intercedan con la comunidad, no sé qué. Y ellos dicen, no, más bien lo que deseamos. Y él lo dijo, la comunidad dijo, no como para que piensen de mal, lo dijeron, pero sí deseamos de que la comunidad en Occidente tenga la misma persecución de nosotros. ¿Para qué? Para que el corazón de ellos sea como el de nosotros. Se purifique. Y nos damos cuenta que la comunidad ya en Occidente está más diluida, o sea, está más... Y eso es una lástima. Fíjense que ¿cuándo está más fuerte la comunidad? ¿Cuando está en paz o cuando está en tribulación? Más viene a pedir, más viene a rogar. Porque más hay búsqueda de Dios, más hay sed de Dios. Cuando todo está tranquilo, ¿qué dice la Biblia? Cuando digan paz y paz, tendrán problemas. Entonces ahí cuadra lo que dice la palabra, que después de la tribulación vendrá el Mesías. Amén. Claramente hay cosas que hay que revisarlas bien. Amén. Porque tristemente yo cada día me quedo más sorprendido de cuántas cosas se han dicho que cuando Dios empieza a abrir los ojos a uno, se da cuenta que, pero ¿cómo así? Yo ¿cómo creí todo eso? Pero lo creí porque no tenía conocimiento, no entendía nada, pero bendito sea Dios que en su misericordia nos va abriendo los ojos y podemos ver viendo las cosas. Amén. Y vamos a ir corrigiendo ciertos pensamientos. Amén. Pastor, como hay una compañera ahora, es una señora de Trinidad y Tobago, y entonces ella, a mí me está risa, es una señora que ya estábamos hablando, y entonces ella me iba a poner un tema de una hermana, entonces yo le hablo y yo le digo, ella me dice que ya no la puede perdonar, yo le digo, tenemos que perdonar, porque si tú no perdonas a tu hermana, entonces Dios no te va a perdonar. Bueno. ¿Ella es creyente? No, ella dice que ella no le gusta ir a ninguna iglesia ni nada. Entonces estamos hablando así y después me dice, eso fue la semana pasada, y que ella me dice, ¿sabe una cosa que día me puse a pensar? Ay, yo voy a hacer lo que dice Magnolia, voy a perdonar, porque yo no me quiero quedar en la cola, yo quiero estar frente de Jesús. Y me causó como risa, porque siempre se grabó a ella aquello de que hay que perdonar para que Dios nos perdone. Y me dice, no, yo no quiero quedarme en la cola. Y entonces yo le digo, hay que hacer muchas cosas para no quedarnos en la cola. En realidad hay que hacer una sola cosa. Sí, amar Fíjese a bien. Dios y hacer su voluntad. ¿Cuál es la única cosa que hay que hacer? Que eso implica realmente un todo. Amén. Morir. ¿Qué le dijeron al Mesías? ¿Qué le preguntaron al Mesías? ¿Qué obra debemos hacer para entrar en los cielos? ¿Qué respondió él? ¿Qué obra debemos hacer? Sí, le preguntaron a él. Y él dio una respuesta bien cortitita. Amar a Dios sobre todo. Amar a Dios por sobre todo. No, usted me está inventando. Perdóname. Sí, me está inventando en cuanto a la respuesta. Es verdad lo que está haciendo, pero no es la respuesta. El Mesías respondió algo. Obedecer.
Está en el libro de Juan. Obras, hablando de obras. Dice, creed en el Hijo del Hombre. ¿Qué dijo Pablo? Cree en Jesús al Mesías, tú y toda tu casa será salvo. Entonces la obra es creer. Ahora, ese creer implica Obediencia. muchas cosas. Amén. Pero la obra es una sola. Amén. Ahora, lo que se desprende de esa obra De lo que he creído. es un conocimiento. Amén. Pero la obra es creer, tener fe. Amén. Luego viene buscar el conocimiento, buscar entender lo que Dios nos dio. Pero la obra es una sola. Por eso es que no es por obras, sino es una sola obra. Y es fe. Amén. Y de ahí se desprende lo demás. Amén. Por eso si la persona, por ejemplo, pregunté que su amiga era creyente. Yo me pregunto, ¿es creyente? Porque si no es creyente, claramente lo que hablemos acerca de salvación, pues no lo va a entender porque no es creyente. Pero aún así lo que usted hizo es correcto, o sea, porque ¿cómo se corrige a una persona? Dice la palabra, en el temor a Dios. Y lo que ella hizo fue ponerle temor. Si no perdonas, pues tampoco vas a perdonar. Amén. Y ya por ahí fue siempre la semilla. Pero de ahí hay que, lo que le dice usted, A la semana me dice que sí, hay que buscar. que ella no piensa que haré. Lo que hay que decir es, tienes que profundizar más en ese conocimiento porque es el principio. Perdón, que usted se recuerda de la muchacha que le dije que las muchachas de un grupo de ahí de la escuela que odiaban a Ashley, ¿se acuerda? Ajá. Y se acuerda que yo comenté acá y le dije todo, y la semana pasada la muchacha vino y le dijo a Ashley, le pidió perdón, Amén. cómo lo había tratado, y le dijo, ¿tú tienes algo contra mí? Dijo, no, porque tú no sabes lo que yo conozco. Entonces le dijo, por favor, ora por mí. Gloria a Dios. Una bendición, de verdad que es la oración y más que nada, como usted dice, ¿no? El testimonio que uno da, aún uno no se debe rendir y seguir adelante. Primero la honra y la gloria sea para Dios, ¿no? Amén.